Hola a todos, bienvenidos a este video que te puede ser muy útil si estás pensando en presentar el examen ante el Estado para obtener tu licencia de seguros de vida o estás interesado en iniciar una carrera profesional en finanzas. Vamos a repasar vocabulario, definiciones, conceptos que pueden ayudarte a contestar correctamente las preguntas en el examen. Si tienes una duda adicional o quieres ir en detalle de cómo adquirir tu licencia, escríbeme a mi WhatsApp. Voy a dejar el enlace en la descripción del video. Escríbeme la palabra éxito para ponernos en contacto y por ese mismo medio te voy a enviar el PDF que estoy usando el día de hoy en esta presentación. Así que, sin más preámbulo, vamos a comenzar con la primera palabra o el primer término, que son beneficios acelerados. Son cláusulas adicionales, riders. Los riders son agregados o extras en póliza de seguro de vida que permiten al asegurado usar parte de los beneficios por fallecimiento antes de morir. Estos fondos pueden ser utilizados para pagar gastos médicos como cuidado en un hogar de ancianos o tratamientos de enfermedad terminales. Ejemplo, un asegurado con cáncer terminal necesita dinero para cubrir sus gastos hospitalarios. En lugar de esperar a que los beneficiarios reciban el pago tras su fallecimiento, puede acceder a una parte de la suma asegurada en vida. Dependiendo cómo esté estructurada la póliza, es entre el 50 y el 75% del beneficio. Siguiente término es beneficio por muerte accidental, Accidental Death Benefits. Es un rider en una póliza de seguros. Ya sabemos que un rider es un agregado, un adicional, que estipula que si la causa de muerte del asegurado es accidental, la aseguradora analizará si la situación cumple con la definición de accidente en la póliza antes de pagarla. Ejemplo, Pedro tiene una póliza con un beneficio adicional por muerte accidental. Si fallece en un accidente de tránsito, la aseguradora investigará si se cumplen los términos del contrato antes de pagar el beneficio. Siguiente término es seguro de muerte accidental o Accidental Death Insurance. Es una póliza de seguro que únicamente paga si la muerte del asegurado ocurre por accidente. No cubre enfermedades o muertes naturales. Por ejemplo, Marta adquiere este seguro y fallece en un accidente aéreo. Su familia recibirá el pago porque su muerte fue causada por un accidente. Siguiente término, periodo de acumulación o accumulation period. Es el periodo antes de la jubilación o el retiro en el que un asegurado realiza aportes o inversiones en una anualidad. La anualidad es el nombre del producto. Durante esta fase, el dinero crece hasta que el titular decide comenzar a recibir pagos. Por ejemplo, Luis comienza a invertir en una anualidad a los 40 años y planea retirar los fondos cuando tenga 65. Durante esos 25 años, su dinero se acumula en la cuenta. Es decir, esos 25 años es a lo que se refiere periodo de acumulación. Adhesión o adhesion contract es un contrato de seguro que se ofrece en términos fijos. El asegurado puede aceptarlo o rechazarlo. Lo que quiere decir, tómelo o déjelo, pero no modificarlo. Cualquier ambigüedad en el contrato se resolverá a favor del asegurado. Ejemplo, Clara contrata un seguro de auto o un seguro de vida, no puede cambiar las condiciones del contrato, solo aceptarlas o rechazarlas. Si hay un término poco claro, la ley favorecerá al asegurado. Siguiente término, seguro de vida ajustable o adjustable life. Es un tipo de seguro de vida que permite modificar elementos clave como el monto asegurado, la prima y el periodo de cobertura. Por ejemplo, Juan inicialmente contrató una póliza con un monto de 200,000, pero 10 años después decidió aumentarlo a 300,000 y reducir la prima mensual. Siguiente término, selección adversa o adverse selection. Es la tendencia de las personas con mayor riesgo de pérdidas a comprar seguros con más frecuencia que las personas de bajo riesgo. Por ejemplo, una persona con problemas cardíacos intenta comprar múltiples pólizas de seguro de vida sin revelar su historial médico. Agency o agencia es una oficina o empresa de ventas de seguros. Puede representar a una o varias aseguradoras. Por ejemplo, Seguros XYZ es una agencia que vende pólizas de diferentes aseguradoras. Siguiente término es agente de seguros o agent. Es una persona con licencia para vender, negociar o gestionar contratos de seguros en nombre de una aseguradora. Por ejemplo, Laura es agente de seguros y ayuda a los clientes a elegir la mejor póliza según sus necesidades. Nombramiento de agente o agent appointment. Es la autorización formal que recibe un agente para representar a una aseguradora y vender sus productos. Por ejemplo, Luis obtiene su licencia de agente y recibe el nombramiento de una aseguradora de vida para vender sus pólizas. Siguiente término es autoridad de agente o agent's authority.
son los poderes específicos otorgados a un agente por su aseguradora para realizar ciertas funciones en su nombre. Por ejemplo, un agente tiene la autoridad para emitir pólizas, cobrar primas y brindar asesoramiento. Siguiente término es aleatorio o aleatory contract. Un contrato donde las partes intercambian montos desiguales. El asegurado paga una prima pequeña, pero la aseguradora puede pagar una gran suma en caso de siniestro. Es un contrato inequitativo. Por ejemplo, Pedro paga $50 mensuales en su seguro de vida, tras 6 meses fallece y su familia recibe $200,000. Aseguradora extranjera o Alien Insurance. Esto se refiere a cómo está domiciliada la empresa de seguros. Es una compañía de seguros incorporada fuera de Estados Unidos, pero que opera dentro del país. Por ejemplo, una aseguradora japonesa ofrece seguros en California. Informe anual. Es un reporte financiero detallado que las aseguradoras deben presentar anualmente al Departamento de Seguros de cada estado donde operan. Por ejemplo, la aseguradora Protección Segura XYZ envía su estado financiero a las autoridades para demostrar su solidez económica. Siguiente término, anualidad o annuity, un contrato financiero que proporciona pagos regulares durante un periodo específico o de por vida. Por ejemplo, Andrés invierte en una anualidad para recibir pagos mensuales tras su jubilación. Autoridad aparente o apparent authority ocurre cuando un agente de seguros actúa como si tuviera más autoridad de la que realmente posee, basándose en la apariencia de la relación con la aseguradora. Por ejemplo, un agente promete descuentos especiales sin autorización de la aseguradora. Solicitante o applicant es la persona que solicita un seguro para sí misma o para otra persona. Por ejemplo, Sofía completa una solicitud para asegurar a su esposo. Normalmente tiene que estar el esposo presente para completar la solicitud, no la puede pedir en nombre de él, tienen que estar ambos en el momento de aplicar a la póliza. Solicitud, que es application, o sea, el momento de solicitar la póliza. Documento que proporciona información para evaluar el riesgo y decidir si se aprueba la póliza. Por ejemplo, la solicitud de seguro de Mario incluye preguntas sobre su salud, ingresos y antecedentes médicos. Básicamente es el formulario que los agentes van llenando de acuerdo a la información que proporciona el aplicante o el solicitante. Siguiente término es cesión o assignment. Es la transferencia de los derechos de propiedad de una póliza de seguro de vida de una persona a otra. Esto significa que el nuevo propietario de la póliza tendrá control sobre ella y recibirá los beneficios correspondientes. Ejemplo, Carlos tiene un seguro de vida y decide transferir la propiedad de la póliza a su hijo para que reciba los beneficios en caso de fallecimiento. Edad alcanzada o attained age. Se refiere a la edad actual del asegurado en una fecha determinada. Es un concepto importante en seguros, ya que la prima puede aumentar a medida que la edad del asegurado avanza. Por ejemplo, María adquirió un seguro de vida a los 30, a los 45 la aseguradora recalcula su prima según su edad alcanzada. Normalmente a mayor edad va a ser más costosa la prima, a menor edad la prima o el pago mensual va a ser menor. Declaración del médico tratante o Attending Physician Statement APS. Es un informe proporcionado por el médico del asegurado a solicitud de la aseguradora para evaluar su estado de salud. Se usa comúnmente en el proceso de suscripción de pólizas de vida o salud. Por ejemplo, la aseguradora de Andrés solicita un APS para verificar su historial de presión arterial antes de aprobar su póliza. Aseguradora autorizada, siguiente término. Es una compañía de seguros con licencia. Eso es lo que significa una aseguradora autorizada. Para operar en un estado específico, debe cumplir con las regulaciones establecidas por el gobierno estatal, como por ejemplo Protección XYZ obtiene su certificación estatal para vender pólizas en el estado de Texas. Evitación del riesgo, siguiente término, o avoidance en inglés, es una estrategia en la que una persona elige evitar completamente una actividad riesgosa para eliminar la posibilidad de pérdida. Ejemplo, Pedro teme a los accidentes aéreos, por lo que decide nunca viajar en avión para evitar el riesgo. Siguiente término es certificado de autoridad o Certificate of Authority, el cual es un documento que autoriza a una aseguradora a operar legalmente en un estado y especifica los tipos de seguro que puede ofrecer. Por ejemplo, una nueva aseguradora de salud necesita obtener su certificado de autoridad antes de vender pólizas en el estado de la Florida, por ejemplo.
Siguiente término es ilustración básica o basic illustration. Es una propuesta o resumen financiero utilizado en la venta de seguros de vida que muestra elementos garantizados y no garantizados de la póliza. Por ejemplo, un agente presenta una ilustración básica a su cliente mostrando posibles retornos y costos de una póliza de vida universal. Guía del comprador o Buyer's Guide. Es un folleto informativo que describe los diferentes tipos de seguros y conceptos clave, ayudando al solicitante a tomar una decisión informada. Por ejemplo, antes de comprar un seguro de vida, Mario recibe una guía del comprador con información sobre pólizas y beneficios. Certificado de seguro o Certificate of Insurance es un documento oficial que indica que una póliza de seguro ha sido emitida, especificando el monto y tipo de cobertura. Por ejemplo, un trabajador recibe un certificado de seguro que confirma que tiene cobertura de salud proporcionada por su empleador. Siguiente término es beneficiario. Es la persona o entidad que recibe el pago del seguro cuando el asegurado fallece. Los beneficiarios pueden ser primarios o secundarios. Ejemplo, Laura designa a su esposo como beneficiario primario y a su hijo como beneficiario secundario. Algunos otros lo llaman el contingente en su seguro de vida. Siguiente término, regla de cumpleaños o birthday rule. Es un método utilizado para determinar qué plan de seguro de salud es el principal cuando un niño es dependiente de ambos padres. Se considera primario el plan del padre cuya fecha de cumpleaños ocurre primero en el año. Ejemplo, Ana y David tienen seguros de salud diferentes, pero ambos cubren a su hijo. Como el cumpleaños de Ana es en marzo y el de David en agosto, el plan de Ana será el primero o primario. Siguiente término es valor en efectivo o cash value. Es el monto de dinero que un titular de póliza puede retirar si cancela su seguro antes del vencimiento. Este valor aumenta con el tiempo en ciertos tipos de póliza de vida. Ejemplo, Manuel ha tenido una póliza de vida entera por 20 años y decide cancelarla. Su aseguradora le ofrece retirar el valor en efectivo acumulado de $50,000. Siguiente término, corredor de seguros o broker. Es un profesional que representa al asegurado, no a la aseguradora, y ayuda a negociar y obtener la mejor póliza. Ejemplo, un empresario contrata a un broker para encontrar la mejor cobertura de seguros para su empresa. Siguiente término, acuerdo de compra-venta o buy-sell agreement. Es un contrato legal entre socios de una empresa que establece qué sucederá con el negocio si uno de los socios muere o queda incapacitado. Por ejemplo, dos socios firman un acuerdo de compra-venta asegurando que si uno fallece, su parte del negocio será comprada por el otro socio en lugar de quedar en manos de familiares. Ya depende cómo se estructure la póliza y los términos. Siguiente término, reclamo de seguro o claim, es una solicitud de pago presentada por un asegurado o beneficiario para recibir los beneficios de la póliza. Ejemplo, tras un accidente automovilístico, José presenta un reclamo a su aseguradora para cubrir los gastos de reparación. Este es en el caso de un seguro para automóvil y si fuera un seguro de vida, José presentaría un reclamo a la aseguradora para cubrir y reclamar el beneficio del asegurado. Coacción es una práctica desleal en la que un agente usa presión mental o física para obligar a alguien a comprar un seguro. Por ejemplo, un agente le dice a un cliente que si no compra una póliza de seguro de vida, su solicitud de hipoteca será rechazada, lo cual es un caso de coacción. Cláusula de coaseguro o coinsurance clause. Es una disposición en la que asegurado y aseguradora comparten las pérdidas en un porcentaje acordado previamente. Ejemplo, una póliza médica con una cláusula de coaseguro 80-20 significa que la aseguradora paga el 80% de los costos médicos y el asegurado paga el 20% restante. Siguiente término, mezcla de fondos o commingling. Es una práctica ilegal en la que una persona en una posición fiduciaria mezcla fondos personales con los de la aseguradora o asegurados. Esto puede resultar en sanciones legales y la revocación de la licencia del agente. Por ejemplo, un agente de seguros cobra la prima de un cliente y la deposita en su cuenta bancaria personal en lugar de transferirla a la aseguradora. Comisión o commission es el pago que las aseguradoras hacen a los agentes o corredores de seguros por la venta y mantenimiento de pólizas. Generalmente es un porcentaje de la prima. Por ejemplo, un agente vende una póliza de seguro de vida
y recibe una comisión de 10% sobre la prima anual del cliente. Más adelante en otros videos voy a dar una explicación más detallada de cómo son las comisiones para los agentes de seguros. Siguiente término es comisionado de seguros o commissioner. Es el jefe del departamento de seguros de un estado, encargado de regular y supervisar las actividades de las aseguradoras y agentes. También se le conoce como director o superintendente en algunos estados. Por ejemplo, el comisionado de seguros de Texas investiga si una aseguradora ha violado las regulaciones estatales. Ocultación. Es la retención de información relevante en una solicitud de seguro. Si la información omitida es material, la aseguradora puede anular el contrato. Por ejemplo, un solicitante con problemas cardíacos no menciona su historial médico en la solicitud de seguro de vida. Si la aseguradora lo descubre, puede rechazar futuras reclamaciones. Ya sabemos que la reclamación es la solicitud del beneficiario para hacer efectivo el beneficio de muerte o de fallecimiento, o cualquier beneficio por incapacidad o enfermedad terminal. Siguiente término es contrato condicional o conditional contract. Es un tipo de acuerdo en el que ambas partes deben cumplir ciertas condiciones para que el contrato sea exigible. Ejemplo, en un seguro de automóvil, el asegurado debe pagar las primas a tiempo y reportar los accidentes para que la aseguradora cubra los daños. Si lo ponemos en la vida, es el tema de pagar a tiempo las primas y reportar cualquier cambio físico o médico que presente. Consideración o consideration es el valor intercambiado en un contrato de seguros. Ejemplo, en un seguro de vida, el asegurado paga la prima, su consideración, mientras que la aseguradora promete pagar en caso de fallecimiento su consideración. Siguiente término, reporte del consumidor o consumer report. Es un informe sobre el crédito, reputación o hábitos de una persona, recopilado por agencias de información crediticia. Por ejemplo, una aseguradora revisa el reporte de consumidor de un solicitante antes de aprobar su póliza. Contrato o contract. Es un acuerdo legalmente exigible entre dos o más partes en seguros. Este contrato define los derechos y responsabilidades tanto del asegurado como de la aseguradora. Al final del día, una póliza de seguros es un contrato. Siguiente término, seguro colectivo contributivo, Contributive Group Insurance Plans. Es un seguro de grupo en el que los empleados pagan una parte de la prima. Ejemplo, en una empresa los empleados pagan el 30% de la prima y el empleador cubre el 70%. Ese es el seguro colectivo contributivo, Contributory Group Insurance Plan. Negocio controlado, siguiente término, o controlled business, ocurre cuando una persona obtiene una licencia de seguros solo para vender pólizas a su familia, empleados o empresa, en lugar de operar como agente general. Ejemplo, un empresario obtiene una licencia solo para emitir pólizas a sus empleados sin vender a clientes externos. Siguiente término, póliza convertible. Es una póliza de seguro que puede ser intercambiada por otro tipo de póliza sin necesidad de exámenes médicos. Ejemplo, un seguro de vida a término puede convertirse en un seguro de vida permanente sin requisitos médicos adicionales. Firma contra firma o counter signature. Es el acto de firmar una póliza de seguros por parte de un agente con licencia para validarla legalmente. Los agentes, los licenciados también firman la póliza porque hicieron parte en la transacción. Ahí también deben poner su firma. Siguiente término, cobertura o coverage. Se refiere a los riesgos cubiertos dentro de una póliza de seguros. Ejemplo, un seguro de auto puede incluir cobertura contra colisiones, incendios y robos. Seguro de vida de crédito o credit life insurance. Es un seguro diseñado para pagar el saldo pendiente de un préstamo si el deudor fallece. Ejemplo, mantiene una hipoteca y un seguro de vida de crédito que cubre el pago restante si él muere antes de terminar de pagar la hipoteca. Siguiente término, beneficio por fallecimiento o death benefit. Es el monto que los beneficiarios reciben cuando el asegurador fallece. Ejemplo, Laura contrató un seguro de vida con un beneficio por fallecimiento de 200,000 para su familia. Seguro de término decreciente o decreasing term insurance. Es un término de vida en el que la prima se mantiene constante, pero el beneficio por fallecimiento disminuye con el tiempo. Se usa comúnmente para cubrir préstamos.
Ejemplo, un seguro de término decreciente se ajusta al saldo de una hipoteca reduciéndose a medida que la deuda se paga. Más adelante en otros videos voy a explicar en detalle lo que esto significa. Siguiente término, difamación. Es una práctica desleal en la que la gente o aseguradora hace declaraciones falsas para perjudicar la reputación de otra compañía o agente. Ejemplo, un agente dice falsamente que otra aseguradora no paga reclamaciones para atraer clientes. Dependiente o dependent, persona que depende económicamente de otra y puede ser incluido en su cobertura de seguro. Ejemplo, un niño es un dependiente en la póliza de vida o de salud de sus padres. Siguiente término, director de seguros o director. Es el jefe ejecutivo y administrativo del departamento de seguros de un estado. También puede conocerse como comisionado o superintendente, dependiendo del estado. Su función es regular y supervisar la industria aseguradora. Por ejemplo, el director de seguros de Nueva York implementa nuevas regulaciones para mejorar la transparencia de las aseguradoras. Divulgación o disclosure es el acto de identificar el nombre del productor, representante o firma que ofrece un seguro en cualquier tipo de solicitud de póliza. Por ejemplo, un agente de seguros debe proporcionar su nombre y su número de licencia cuando ofrece una póliza a un cliente. Aseguradora doméstica. Esto también se refiere a cómo estén domiciliadas las empresas de seguros. Es una compañía de seguros que opera en el mismo estado donde fue incorporada. Por ejemplo, una aseguradora fundada y registrada en California que solo opera dentro de este estado se considera una aseguradora doméstica. Siguiente término, domicilio de la aseguradora se refiere a la ubicación legal de incorporación de una aseguradora y su capacidad para operar en un estado. Ejemplo, una aseguradora con sede en Texas que vende pólizas en Florida debe cumplir con las leyes de ambos estados. Prima de vengada o earned premium es la parte de la prima de seguro que corresponde al periodo de cobertura ya transcurrido. Ejemplo, si un cliente paga una prima anual y cancela su póliza después de 6 meses, la aseguradora devuelve la parte no devengada de la prima, es decir, los otros 6 meses. Siguiente término es fecha de vigencia o effective date. Es la fecha en que una póliza de seguro comienza a estar activa. También se conoce como fecha de inicio. Ejemplo, una póliza de seguro de auto comprada el 1 de enero puede tener una fecha de vigencia del 5 de enero. Normalmente en las pólizas de vida es el momento en que el asegurado paga la premio. En el día de la aplicación, si el asegurado, el futuro asegurado, paga su premio, desde ahí puede estar activa. Después la aseguradora decide si hace una cita médica para corroborar cómo esté físicamente, pero desde ahí empieza a correr a estar activa desde el momento en que el asegurado paga su póliza o hace el primer pago o su primer premio. Siguiente término, Ley de Seguridad del Ingreso de Jubilación del Empleado o ERISA, Employee Retirement Income Security Act. Es una ley federal, para los que están en Estados Unidos, es una ley que cubre a todos los estados, que establece normas para los planes de pensiones privados con el fin de proteger los beneficios de los trabajadores. Si, ejemplo, una empresa debe cumplir con ERISA al administrar su plan de jubilación para empleados, o sea, debe estar dentro de la normativa federal. Endoso o endorsement es una modificación o adición a una póliza de seguro que cambia sus términos o coberturas. También se conoce como rider. Ejemplo, un cliente agrega un endoso a su seguro de hogar para incluir cobertura contra inundaciones. Dotación es el momento en que el valor en efectivo de una póliza de seguros de vida alcanza el monto de beneficio por fallecimiento. A esto también le llaman maduración o madurar. Ejemplo, en una póliza de vida entera, si el asegurado vive hasta los 100 años, el seguro se considera dotado o madurado y el asegurado recibe el beneficio de en vida. Stoppel es un principio legal que impide a una parte negar un derecho o hecho previamente aceptado. Ejemplo, si una aseguradora ha aceptado pagos tardíos por meses y luego niega una reclamación alegando retraso en el pago, el asegurado puede usar el Stoppel para defender su derecho a la cobertura. Seguro excedente o excess insurance. Seguro excedente es un seguro que paga por encima de los límites de la póliza base, proporcionando cobertura adicional en caso de que los beneficios de la póliza principal no sean suficientes.
Ejemplo, un asegurado tiene una póliza de vida con un beneficio por fallecimiento de 500,000, pero también contrata una póliza excedente que cubre hasta 1 millón en caso de muerte accidental. Si fallece en un accidente, sus beneficiarios recibirán el $1,000,000 completo. Exclusiones. Exclusiones en seguros de vida son circunstancias o condiciones específicas en las cuales la aseguradora no pagará el beneficio de la póliza. Ejemplo, una póliza de vida puede excluir el pago del beneficio si el asegurado fallece participando en deportes extremos como paracaidismo o carrera de motocicletas. También puede aplicarse exclusiones si el asegurado comete fraude o fallece en actividades ilícitas. Es decir, que si está robando un banco y fallece ahí, la aseguradora no va a pagar ningún beneficio a los beneficiarios. Siguiente término es expiración. Es la fecha en que una póliza de seguros deja de estar en vigor a menos que se renueve. Ejemplo, una póliza de salud con vigencia de 1 año expira el 31 de diciembre, a menos que el asegurado renueve la cobertura. Esto también aplica para las pólizas de vida. Autoridad expresa o express authority. Es la autoridad otorgada a un agente de seguros mediante un contrato escrito, permitiéndole realizar ciertas acciones en nombre de la aseguradora. Ejemplo, un agente con autoridad expresa puede emitir pólizas y cobrar primas en nombre de la compañía de seguros. Extensión de beneficios. Extension of benefits. Es una disposición que permite continuar con la cobertura más allá de la fecha de expiración de la póliza, especialmente en casos de discapacidad o enfermedad. Por ejemplo, un empleado hospitalizado el día en que su seguro de salud expira puede recibir una extensión de beneficios hasta que salga del hospital. Siguiente término, Ley de Reporte de Crédito Justo o Fair Credit Reporting Act. Es una ley federal que regula el uso de informes de crédito en la industria aseguradora, asegurando que los datos sean confidenciales, precisos y utilizados de manera adecuada. Ejemplo, un solicitante de seguro tiene derecho a recibir una copia de su reporte de crédito si la aseguradora lo usa para tomar decisiones sobre su póliza. Siguiente término es fiduciario o fiduciary. Es un agente o corredor de seguros que maneja fondos de la aseguradora en calidad de fideicomiso y tiene la responsabilidad legal de actuar en el mejor interés de los asegurados. Ejemplo, un agente que recibe pagos de primas debe transferirlos correctamente a la aseguradora sin mezclarlos con fondos personales. Anualidad fija o fixed annuity. Es un contrato de anualidad que garantiza pagos fijos y una tasa mínima de interés. Ejemplo, un jubilado compra una anualidad fija para recibir pagos mensuales garantizados durante toda su vida. Prima flexible o flexible premium es una característica de pólizas de seguro que permite variar el monto y o la frecuencia de los pagos de la prima. Ejemplo, un asegurado puede pagar más en ciertos meses y menos en otros según sus capacidades financieras. Aseguradora extranjera. Esta es como se domicilian las empresas de seguro. Es una compañía de seguros incorporada en un estado distinto al estado en el que opera. Ejemplo, una aseguradora con sede en Florida que vende pólizas de seguro de vida en Nueva York es una aseguradora extranjera en Nueva York. Sociedades de beneficio fraternal o Fraternal Benefit Societies. Son organizaciones sin fines de lucro que ofrecen seguros de vida o salud a sus miembros, generalmente afiliados a una logia, grupo religioso u otra organización fraternal. Por ejemplo, una asociación religiosa ofrece seguros de vida a sus miembros con beneficio fraternal y tarifas preferenciales. Fraude es la falsificación o engaño intencional con el propósito de obtener un beneficio financiero de manera ilícita. Ejemplo, un solicitante oculta que tiene una enfermedad terminal al aplicar para un seguro de vida. Si la aseguradora descubre la omisión, podría anular la póliza por fraude. Siguiente término, periodo de revisión gratuita o free look period o free look. Es un periodo de tiempo estipulado por la ley en el que el titular de una póliza de seguro puede revisarla y cancelarla sin penalización, recibiendo un reembolso total de la prima pagada. Ejemplo, Ana contrata un seguro de vida y tiene 15 días de periodo de revisión para decidir si lo conserva o cancela sin penalización. Periodo de gracia o grace period es un periodo adicional después de la fecha de vencimiento de la prima en el que el asegurado puede realizar el pago sin que la póliza sea cancelada.
Ejemplo, un seguro de vida con una prima mensual de $100 tiene un periodo de gracia de 30 días. Si el asegurado paga de este tiempo, la póliza sigue vigente. Siguiente término es seguro de vida grupal o Group Life Insurance. Es un seguro de vida contratado por una empresa u organización para sus empleados o miembros. Ejemplo, una empresa ofrece un seguro de vida grupal de 50,000 a cada empleado como parte de su paquete de beneficios. Riesgo o peligro, hazard. En cualquier circunstancia que aumenta la probabilidad de una pérdida asegurada, existen diferentes tipos de riesgos, morales, actitudinales y físicos. Más adelante voy a explicar en otros videos en detalle lo que esto significa. Riesgo moral se refiere a cómo el carácter o hábitos de una persona pueden afectar su asegurabilidad. Por ejemplo, una persona con antecedentes de fraude en seguros de vida puede ser considerada un riesgo moral alto, lo que podría resultar en primas más altas o la negación de la cobertura. Riesgo de actitud o moral hazard. Se produce cuando la actitud indiferente de una persona hacia el riesgo aumenta la probabilidad de pérdida. Ejemplo, un asegurado deja de preocuparse por su salud después de contratar un seguro de vida, lo que aumenta su riesgo de muerte prematura. Riesgo físico, physical hazard, es un riesgo asociado a las condiciones físicas del asegurado, como enfermedades persistentes o hábitos peligrosos. Por ejemplo, un solicitante con obesidad severa y antecedentes de diabetes representa un riesgo físico alto para una aseguradora de vida. Siguiente término, autoridad implícita. Es la autoridad que un agente de seguros posee, aunque no esté expresamente escrita en su contrato, pero se asume necesaria para realizar su trabajo. Ejemplo, un agente de seguros de vida cobra la prima inicial de un cliente y le entrega a la aseguradora, aunque su contrato no lo especifique. Indemnización es el principio de seguros en el que se restablece al asegurado a la misma condición financiera que tenía antes de la pérdida, sin que haya ganancia o pérdida. Ejemplo, un seguro de vida paga el beneficio por fallecimiento a la familia del asegurado para compensar la pérdida de ingresos. Organización insolvente. Es una aseguradora que no puede cumplir con sus obligaciones contractuales y ha sido puesta en liquidación o rehabilitación por orden judicial. Ejemplo, una aseguradora de vida entra en liquidación y no puede pagar los beneficios por fallecimiento a sus clientes. Asegurabilidad es la capacidad de un solicitante para calificar para un seguro de vida según los criterios de la aseguradora. Ejemplo, una persona joven y saludable tiene alta asegurabilidad, lo que significa que puede obtener mejores tarifas en su póliza de vida. Interés asegurable es el interés financiero o emocional que tiene una persona en la vida de otra, lo que justifica la existencia del seguro. Ejemplo, un esposo tiene un interés asegurable en la vida de su esposa y puede contratar un seguro de vida a su nombre. Siguiente término, cláusula de seguro. Es una declaración general en la póliza que establece el acuerdo entre la aseguradora y el asegurado. Ejemplo, la cláusula de seguro en una póliza de vida establece que la aseguradora pagará el beneficio por fallecimiento al beneficiario designado. Lesión intencional. Es un acto destinado a causar daño a propósito. Las lesiones autoinfligidas generalmente no están cubiertas por el seguro. Ejemplo, un asegurado que intenta suicidarse dentro del periodo de exclusión de la póliza no recibirá cobertura del seguro de vida. Siguiente término, informe de consumo investigativo. Es un informe similar al informe de crédito del consumidor, pero que también evalúa el carácter, reputación y hábitos del solicitante. Se utiliza para la evaluación de riesgos en la suscripción de pólizas. Ejemplo, una aseguradora solicita un informe de consumo investigativo para evaluar si un solicitante tiene antecedentes que podrían afectar su elegibilidad para un seguro de vida. Edad en la emisión. Es la edad del asegurado en la fecha en que se emite la póliza. Es un factor determinante en el costo de la prima del seguro de vida. Ejemplo, un seguro de vida emitido para una persona de 30 años tendrá primas más bajas que si se emitiera a los 50 años debido al factor de riesgo asociado a la edad. Seguro de vida conjunto o joint life. Es una póliza única que asegura 2 o más vidas. El beneficio por fallecimiento se paga tras la primera muerte o tras la muerte de ambas personas, dependiendo del tipo de póliza.
Ejemplo, una pareja contrata un seguro de vida conjunto en el que el beneficio se paga al sobreviviente tras el fallecimiento de uno de los dos. Seguro de vida juvenil. Es un seguro de vida contratado para un menor de edad. Generalmente es adquirido por los padres o tutores o guardianes legales. Ejemplo, un padre contrata una póliza de seguro de vida juvenil para su hijo de 5 años asegurando su cobertura a largo plazo. Siguiente término es caducidad. Ocurre cuando una póliza de seguro de vida se cancela por falta de pago tras finalizar el periodo de gracia. Por ejemplo, un asegurado no paga la prima de su póliza y después de 30 días de periodo de gracia, la aseguradora cancela la cobertura por falta de pago. Ley de los grandes números. Principio estadístico que indica que cuando mayor sea el número de asegurados en un grupo, más predecibles serán las pérdidas totales. Por ejemplo, las aseguradoras de vida utilizan la ley de los grandes números para estimar con precisión la probabilidad de fallecimiento de un grupo de asegurados. Prima nivelada o level premium es una prima que permanece constante durante el periodo de vigencia del seguro. Ejemplo, una póliza de seguro de vida con prima nivelada o con el pago mensual nivelado o igual garantiza que el asegurado pagará la misma cantidad cada mes sin aumentos con la edad. Esperanza de vida es la cantidad promedio de años que una persona tiene por vivir basada en tablas de mortalidad. Ejemplo, si un hombre de 60 años tiene una esperanza de vida de 20 años, según la tabla, la aseguradora usa ese dato para calcular primas y beneficios. Acuerdo de venta de póliza de vida o life settlement. Es un acuerdo en el que el propietario de una póliza de seguro de vida la vende a un tercero a cambio de una compensación en efectivo. Ejemplo, un asegurado de 75 años vende su póliza de vida de 500,000 a una compañía de inversiones por 250,000 en efectivo. Seguro de vida de pago limitado, Limited Pay Whole Life, es una variación del seguro de vida entera en la que el asegurado paga primas durante un periodo de tiempo determinado, pero la cobertura continúa de por vida. Ejemplo, un asegurado contrata un seguro de vida de pago limitado a 20 años y tras ese tiempo deja de pagar, pero mantiene su cobertura hasta fallecer. Beneficios en vida o Living Benefits Rider. Es un rider adjunto, una póliza de seguro de vida que permite al asegurado acceder a parte del beneficio por fallecimiento en caso de enfermedad terminal. Ejemplo, un asegurado con una enfermedad terminal usa su beneficio de vida para cubrir gastos médicos antes de su fallecimiento. Valor del préstamo. Es el monto que un asegurado puede pedir prestado utilizando el valor en efectivo de su póliza de vida como garantía. Ejemplo, un asegurado toma un préstamo de $10,000 contra el valor en efectivo de su póliza de vida para pagar una emergencia médica. Suma global o lump sum es un método de liquidación en el que el beneficiario recibe el pago total del seguro de vida en un solo pago en lugar de cuotas. Ejemplo, un beneficiario recibe 500,000 en un pago único tras el fallecimiento del asegurado. Fecha de maduración es la fecha en la que el valor asegurado se paga al titular de la póliza si sigue con vida. Ejemplo, en un seguro de vida entera, si el asegurado cumple 100 años, la aseguradora le paga el beneficio total de la póliza. Oficina de Información Médica o Medical Information Bureau, MIB, es una base de datos que almacena historiales médicos de personas que han solicitado seguros de vida. Ejemplo, una aseguradora revisa el MIB para verificar si un solicitante ha ocultado condiciones médicas previas. Falsedad o declaración incorrecta, misrepresentation, es una declaración falsa que puede hacer que un contrato de seguros sea inválido. Ejemplo, un solicitante declara falsamente que no fuma, pero la aseguradora descubre lo contrario y anula la póliza. Siguiente término, modalidad de pago, se refiere a la frecuencia con que el asegurado realiza el pago de su prima. Puede ser anual, semestral, trimestral o mensual. Ejemplo, un asegurado elige pagar su póliza de vida en pagos mensuales, lo que implica un costo mayor en comparación con un pago anual debido a tarifas administrativas adicionales. Tabla de mortalidad. Es una herramienta actuarial utilizada por las aseguradoras para estimar la probabilidad de muerte de una persona a cierta edad y calcular las primas de los seguros de vida. Ejemplo, una aseguradora consulta la tabla de mortalidad para determinar que en promedio un hombre de 40 años tiene una expectativa de vida de 38 años más.
Compañías mutuas son aseguradoras propiedad de los titulares de póliza, quienes pueden recibir dividendos en función del desempeño financiero de la empresa. Ejemplo, un asegurado con una póliza en una compañía mutua recibe dividendos anuales debido a la rentabilidad de la aseguradora. Aseguradora no admitida. Es una aseguradora que no ha sido autorizada por el Departamento de Seguros de un estado para operar en él. Ejemplo, un residente de Texas compra un seguro de vida con una aseguradora no admitida, lo que significa que no está regulada por el estado. Póliza no cancelable. Es un contrato de seguro en el que el asegurado tiene el derecho de continuar la cobertura mientras pague la prima, sin que la aseguradora pueda modificar términos o costos. Ejemplo, un asegurado con una póliza de vida no cancelable mantiene la misma tarifa sin aumentos de prima a lo largo de los años. Valores de no caducidad. Son los beneficios garantizados que el asegurado conserva incluso si deja de pagar primas. Ejemplo, un asegurado deja de pagar su póliza, pero en lugar de perderla, la convierte en un seguro pagado reducido, manteniendo una cobertura más baja sin más pagos. Siguiente término. Seguro no médico. Es un seguro de vida que se emite sin la necesidad de un examen médico basado únicamente en la declaración de salud del solicitante. Ejemplo, un cliente obtiene un seguro de vida sin examen médico respondiendo a un cuestionario de salud en su solicitud. Plan no calificado. Es un plan de beneficios que no cumple con los requisitos del IRS para recibir tratamiento fiscal preferencial y puede discriminar en favor de ciertos empleados. Ejemplo, un director ejecutivo recibe un plan de jubilación no calificado con beneficios exclusivos, mientras que los empleados no tienen acceso al mismo. No renovación. Es la decisión de la aseguradora de no renovar una póliza al final de su periodo de vigencia. Ejemplo, un asegurado recibe una carta informándole que su póliza de seguro de vida no será renovada debido a cambios en la política de la empresa. Agente no residente. Es un agente de seguros con licencia en un estado diferente de su residencia. Ejemplo, un agente de seguros de Florida obtiene una licencia de agente no residente para vender pólizas en Texas. Riesgo preferencial. Es la clasificación de solicitantes con menor riesgo de fallecimiento, lo que les permite acceder a primas más bajas. Ejemplo, un asegurado que no fuma, hace ejercicio y tiene un historial médico excelente, califica como riesgo preferencial y recibe una tarifa reducida. Préstamo sobre póliza. Es un préstamo otorgado por la aseguradora utilizando el valor en efectivo de la póliza como garantía. Ejemplo, un asegurado toma un préstamo de $15,000 contra su póliza de vida para pagar una emergencia médica. Titular de la póliza o policy holder. Es la persona que posee físicamente la póliza, aunque no necesariamente sea el asegurado. Ejemplo, un padre compra una póliza de vida para su hijo y es el titular de la póliza, aunque el hijo sea el asegurado. Propiedad de la póliza. Es la persona con derechos sobre la póliza, como cambiar beneficiarios o solicitar préstamos sobre el valor en efectivo. Ejemplo, una esposa es la propietaria de la póliza de su esposo, lo que le permite hacer cambios en los términos del seguro. Beneficiario principal es la persona designada para recibir el beneficio por fallecimiento en primer lugar. Ejemplo, un asegurado nombra a su esposa como beneficiaria principal y a su hijo como beneficiario contingente. Siguiente término, monto principal. Es el valor nominal total de la póliza pagadero al beneficiario tras la muerte del asegurado. Ejemplo, una póliza de $500,000 tiene un monto principal de $500,000 que será entregado al beneficiario tras el fallecimiento del asegurado. Seguro privado. Seguro proporcionado por compañías aseguradoras privadas y no por entidades gubernamentales. Ejemplo, un cliente adquiere una póliza de vida con una aseguradora privada en lugar de un programa gubernamental. Beneficio por fallecimiento. Es el monto pagadero por la aseguradora al beneficiario tras el fallecimiento del asegurado o al vencimiento de la póliza. Ejemplo, una viuda recibe $500,000 como beneficio por fallecimiento tras la muerte de su esposo asegurado. Siguiente término, protección pura. Seguro donde las primas o los pagos mensuales se pagan únicamente para cubrir el riesgo de muerte, sin acumulación de valor en efectivo.
Ejemplo, un seguro a término de 20 años es un ejemplo de protección pura, ya que si el asegurado sobrevive, no recibe beneficios. Organización de servicios de tarifas. Grupo de aseguradoras que desarrollan tarifas y recopilan datos actuariales para establecer precios justos en el mercado. Ejemplo, las aseguradoras usan datos actuariales compartidos para ajustar tarifas de seguros de vida. Datos actuariales es como métodos matemáticos avanzados de estadística con los cuales van revisando los datos actualizados. Cláusula de renovación. Es una cláusula que establece el derecho del asegurado y la aseguradora a renovar o cancelar la póliza. Ejemplo, un seguro renovable anualmente permite al asegurado mantener su cobertura sin demostrar nueva insurabilidad. Más adelante entraré en detalle lo que significan estos términos. Seguro a término renovable es un seguro de vida que se puede renovar al final del periodo sin evidencia de insurabilidad. Ejemplo, un asegurado con una póliza a término de 10 años la renueva sin exámenes médicos adicionales. Siguiente término, representaciones. Declaraciones en la solicitud de seguro que se creen verdaderas, pero no están garantizadas. Ejemplo, un solicitante declara que no fuma, pero si se descubre lo contrario, la aseguradora puede negar la reclamación. Rescisión del contrato. Cancelación de la póliza debido a fraude, tergiversación de información o presión indebida. Ejemplo, un asegurado oculta una enfermedad terminal y la aseguradora anula la póliza cuando lo descubre. Retención del riesgo. Método de manejo del riesgo en el que el asegurado asume parte del riesgo sin transferirlo a la aseguradora. Ejemplo, una persona compra un seguro de vida con un deducible alto aceptando parte del riesgo. Cláusula adicional o rider. Siguiente término. Cláusula adicional o rider. Un acuerdo adicional en la póliza que extiende o modifica la cobertura. Ejemplo, un asegurado añade un rider de enfermedad terminal que permite retirar fondos si es diagnosticado con una enfermedad grave. Siguiente término. Tipos de riesgo. Primer riesgo, riesgo puro, solo implica pérdida. Ejemplo, la muerte prematura. Riesgo especulativo puede generar ganancia o pérdida. Por ejemplo, la inversión en acciones. Riesgo estándar, persona con riesgo promedio sin factores adversos. Riesgo subestándar, persona con mayor probabilidad de pérdida. Ejemplo, fumador con hipertensión. Un ejemplo adicional, un no fumador sin enfermedades preexistentes califica como riesgo estándar, mientras que una persona con obesidad severa sería riesgo subestándar y pagaría una prima mayor. Transferencia del riesgo. El principio básico del seguro, donde el riesgo de pérdida financiera se transfiere a la aseguradora a cambio de una prima. Ejemplo, un padre compra un seguro de vida de $1.000.000, transfiriendo el riesgo financiero de su fallecimiento a la aseguradora. Cláusula de gasto controlado. Protege los beneficios del seguro de ser embargados por acreedores del beneficiario. Ejemplo, una viuda recibe el beneficio de seguro en pagos mensuales, impidiendo que acreedores tomen el dinero en una sola suma. Siguiente término, beneficiario secundario. Persona designada para recibir el beneficio si el beneficiario principal fallece antes que el asegurado. Ejemplo, un asegurado nombra a su esposa como beneficiaria principal y a su hijo como beneficiario secundario. Opciones de liquidación. Métodos en los que el beneficiario puede recibir el pago del seguro como pago único, ingresos periódicos o renta vitalicia. Un ejemplo, un beneficiario elige recibir pagos mensuales durante 20 años en lugar de una suma global. Siguiente término, seguro de vida entera con prima única. Seguro de vida donde el asegurado paga una sola prima y obtiene cobertura vitalicia. Ejemplo, un inversionista paga 50.000 en una prima única para obtener una póliza de 200.000 de por vida. Seguro de vida a término. Proporciona cobertura por un periodo específico y no genera valor en efectivo. Ejemplo, un joven de 30 años contrata un seguro a término de 20 años con una cobertura de 500.000. Este tipo de seguros no acumula el cash value, no acumula dinero. Siguiente término, soborno en seguros, rebating en inglés. Práctica ilegal donde un agente ofrece incentivos no especificados en la póliza para convencer a un cliente de comprar un seguro.
Ejemplo, un agente promete reembolsar parte de la prima si el cliente firma con él, lo que constituye fraude. Sustitución inadecuada de pólizas, twisting en inglés, práctica donde un agente persuade a un asegurado a cambiar de póliza sin beneficio real, solo para obtener la comisión. Ejemplo, un agente convence a un asegurado a cancelar su póliza de vida entera para comprar una nueva con peores condiciones. Periodo de espera, tiempo que debe transcurrir entre el inicio de una discapacidad y el comienzo del pago de beneficios en un seguro de vida con una cobertura por incapacidad. Por ejemplo, un seguro de vida con beneficios por incapacidad establece un periodo de espera de 90 días antes de activar los pagos. Renuncia. Renuncia voluntaria a un derecho o ventaja legal dentro de la póliza de seguro. Por ejemplo, un asegurado renuncia a su derecho de cancelar la póliza sin penalización después del periodo de prueba. Siguiente término, exención de costos. Cláusula en seguros de vida universal que exonera el costo del seguro en caso de discapacidad, pero no exime la acumulación de valor en efectivo. Ejemplo, un asegurado discapacitado deja de pagar la prima del seguro, pero su inversión en la cuenta de ahorros sigue activa. Exención de prima. Mantiene el seguro de vida vigente sin necesidad de pagar primas si el asegurado queda totalmente incapacitado. Ejemplo, un asegurado que sufre un accidente y queda inválido mantiene su póliza sin pagar más primas. Garantía. Una declaración material en la póliza que si se incumple puede anular la cobertura. Ejemplo, un asegurado declara en la solicitud que no tiene enfermedades preexistentes, pero si la aseguradora descubre que tenía cáncer, la póliza puede anularse. Siguiente término, seguro de vida entera. Seguro que dura toda la vida del asegurado y paga un beneficio al fallecimiento. Ejemplo, una persona de 35 años contrata un seguro de vida entera de 250,000 que cubrirá toda su vida mientras pague las primas. Siguiente término, beneficiario. De aquí en adelante pueden haber palabras que se repitan, pero sería muy bueno para hacer el repaso. Y ya estamos próximos a terminar el video, así que quédate conmigo unos minuticos más. Vamos a repasar beneficiario, que es aquella persona designada para recibir los beneficios de la póliza tras el fallecimiento del asegurado. Ejemplo, un padre nombra a su esposa como beneficiaria principal y a su hijo como beneficiario secundario. Beneficio por fallecimiento, death benefit, es el monto pagadero al beneficiario cuando el asegurado fallece. Ejemplo, una viuda recibe 500,000 tras la muerte de su esposo asegurado. Prima o premium, pago periódico que el asegurado hace a la compañía de seguros para mantener la póliza activa. Ejemplo, un asegurado paga una prima mensual de $100 por un seguro de vida a término de 500,000. Siguiente término, póliza de seguro. Contrato legal entre el asegurado y la aseguradora en el cual la compañía se compromete a pagar beneficios en caso de fallecimiento. Ejemplo, una póliza establece que la aseguradora pagará el beneficio por fallecimiento si el asegurado muere dentro del periodo de cobertura. Siguiente término, edad alcanzada. Edad del asegurado en el momento en que se emite o renueva la póliza. Ejemplo, un asegurado compra un seguro a los 40 años, pero a los 45 renueva con una prima más alta debido a su edad alcanzada. Valor en efectivo o cash value. Elemento de ahorro dentro de una póliza de vida que puede ser retirado o prestado al asegurado. Ejemplo, un asegurado retira $10,000 de la acumulación de efectivo en su seguro de vida entera. En otros videos voy a explicar más en detalle cuál es el mecanismo y cómo funciona ese sistema. Cantidad nominal o face amount. Monto total de cobertura especificado en la póliza de seguro de vida. Ejemplo, una póliza de vida de $250,000 pagará esa cantidad al beneficiario tras el fallecimiento del asegurado. Diferido. Se refiere a beneficios que se posponen hasta un momento o evento futuro especificado en el contrato. Ejemplo, un seguro de vida diferido solo paga beneficios después que el asegurado cumpla 65 años. Dotación o maduración. Ocurre cuando el valor en efectivo de una póliza de vida entera alcanza el monto de beneficio establecido en el contrato. Ejemplo, una póliza de vida entera con una dotación a los 100 años significa que si el asegurado vive hasta esa edad, recibirá el valor completo de la póliza. Algunos otros le dicen maduración. Prima nivelada, monto fijo y constante que el asegurado paga durante toda la vigencia de la póliza. Ejemplo, una póliza de vida entera con prima nivelada de $200 mensuales garantizará que ese monto no cambiará con el tiempo. Siguiente término, valores no caducables. Beneficios dentro de una póliza de vida que el asegurado no pierde si deja de pagar primas.
Ejemplo, si un asegurado suspende el pago de primas, aún puede recibir el valor en efectivo acumulado. Siguiente término, maduración de póliza. Momento en que una póliza de vida paga el beneficio completo al asegurado o beneficiario. Ejemplo, en una póliza de vida entera, si el asegurado llega a los 100 años, la aseguradora paga el beneficio total. Liquidación de patrimonio. Convertir activos de una persona en flujo de efectivo para distribuirlos a sus herederos. Por ejemplo, si un asegurado fallece, los beneficiarios reciben el dinero de la póliza en lugar de propiedades difíciles de vender. Valores en títulos o securities, instrumentos financieros que pueden comercializarse como acciones o bonos. Ejemplo, algunas pólizas de vida variable invierten en fondos vinculados a títulos de valores. Aportaciones antes de impuestos. Dinero destinado a un plan de retiro antes de pagar impuestos, reduciendo el ingreso imponible. Ejemplo, un cliente contribuye $5,000 anuales a su póliza de vida con ahorro y solo pagará impuestos al retirar el dinero. Exención de impuestos o tax deductible. Reducción de ingresos imponibles al declarar impuestos. Ejemplo, algunas pólizas permiten deducir impuestos en ciertos escenarios como en planes de jubilación o de retiro. Siguiente término, cesión de derechos o assignment. Transferencia legal de los derechos de una póliza de seguro a otra persona o entidad. Ejemplo, un asegurado cede su póliza como garantía de un préstamo bancario. Más adelante voy a explicar en detalle lo que esto significa. Consideración. Algo de valor que ambas partes intercambian en un contrato para que sea legalmente vinculante. Ejemplo, la aseguradora se compromete a pagar el beneficio por fallecimiento y el asegurado se compromete a pagar la prima. Indemnización. Principio en el que el asegurado recibe una compensación sin generar ganancia. Ejemplo, si un beneficiario recibe $100,000 de una póliza, no podrá recibir más de esa cantidad. Siguiente término. Pago en una sola exhibición o lump sum. Beneficio que se paga en un solo desembolso en lugar de en cuotas. Ejemplo, un beneficiario recibe $500,000 en un solo pago tras el fallecimiento del asegurado. Rescate de póliza o surrender. Opción que permite terminar la póliza antes de su vencimiento a cambio de su valor en efectivo. Ejemplo, un asegurado suspende su póliza de vida y recibe 15,000 de su valor en efectivo. Derechos adquiridos o vesting, proceso en el que una persona obtiene el derecho total a los beneficios de un plan de ahorro. Ejemplo, un asegurado trabaja 10 años en una empresa y adquiere derecho total a su plan de retiro vinculado a una póliza de vida. Siguiente término, comisionado de seguros o commissioner, autoridad máxima en la regulación de seguros en cada estado. Ejemplo, el comisionado aprueba nuevas regulaciones que afectan la venta de póliza de vida. Cese y desistimiento. Orden legal para detener una actividad considerada ilegal o fraudulenta. Ejemplo, una aseguradora que vende pólizas sin licencia estatal recibe una orden de cese y desistimiento. Divulgación o disclosure. Requisito de que toda información relevante sobre una póliza debe ser clara para el cliente. Ejemplo, un agente debe explicar las condiciones de pago y los riesgos de inversión en una póliza variable. Muy bien, si llegaste hasta aquí, déjame felicitarte, ya tienes los conceptos básicos y las definiciones principales de las palabras que cotidianamente se utilizan en la industria de los seguros. Así que próximamente habrá más videos, espero te vaya súper en el examen. Ya sabes que si tienes alguna duda me puedes escribir al WhatsApp. Nos vemos, pasa buena tarde, chao.